Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? En esta hora quiero agradecer la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes en este día, y quería compartirles un capítulo que está en el libro de Ruth, que es el capítulo 1, y realmente es apasionante este libro. Ustedes, si lo han leído detenidamente, se pueden sacar muchas enseñanzas para nuestras vidas. Y quería abordar así rápidamente, tiene estas connotaciones este libro. Todos conocen la historia de Ruth, una moabita, y hoy vamos a meditar en algo muy importante que nos conlleva a nosotros toda la vida tal vez, y es cómo resolver problemas. Muchas veces nos equivocamos en nuestro proceder porque muchas veces desconocemos la palabra de Dios, no tenemos el conocimiento a la hora de evaluar las situaciones y poder considerar lo que es óptimo delante de los ojos de Dios. Y esta familia, que estaba constituida por Noemí y Elimelech, nos van a dar un gran ejemplo de cómo no actuar a la hora de tomar decisiones. Vamos a ver en el capítulo 1 3 errores que debemos evitar cuando nos enfrentamos a los problemas y a las pruebas. Todos tenemos dificultades en la vida y pruebas en la vida, así que el primer error que debemos evitar es la incredulidad. Tratar de huir de nuestros problemas. El otro aspecto es el engaño, tratar de ocultar nuestros errores cuando nos equivocamos a la hora de tomar decisiones. Y la otra es la amargura, es culpar a Dios por nuestras dificultades. Vamos a leer la palabra de Dios aquí en Ruth, capítulo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo un hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos, cada uno a la casa de su madre. Vamos a ver rápidamente esto. Había un hombre, una cabeza de familia que se llamaba Elimelech. Elimelech caminó por vista y no por fe. Lo mismo le pasó a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 10. Abraham cometió el mismo error cuando se enfrentó a la hambruna y en la tierra prometida, y se decidió irse a Egipto. Y en vez de esperar en el Señor, que el Señor le dijera qué hacer, se marchó a Egipto y se metió en problemas. Egipto es símbolo del mundo, en la Biblia es sinónimo o figura del mundo, de Satanás. Y ¿saben qué? No importa cuán difíciles sean nuestras circunstancias, el mejor lugar y más seguro lugar es estar en la voluntad de Dios, es estar parado en medio de la voluntad de Dios. Desde allí podemos reclamar las promesas de Dios y obedecer su palabra, a pesar de lo que veamos, a pesar de cómo nos sintamos o de lo que pueda ocurrir. Estamos comprometidos con el Señor y dependemos de Él completamente para satisfacer todas nuestras necesidades. Y cuando vivimos por fe, que fue lo que no hizo Elimelech, glorificamos a Dios. El segundo error que cometió Elimelech, se dejó llevar por los ojos. Se especializó en lo físico y no en lo espiritual. Miren, yo sé que un esposo y un padre siempre va a procurar atender las necesidades de su esposa y de su familia, pero no debe
hacerlo a expensa de perder las bendiciones de Dios. Y cuando Satanás fue al encuentro en el desierto con Cristo, su primera tentación fue sugerirle que satisfaciera su necesidad de hambre antes de agradar al Padre. Otro error que cometió Elimelec. Elimelec honró al enemigo en vez del Señor, porque al marcharse 80 kilómetros a la vecina tierra de Moab, que era una tierra enemiga, los moabitas eran descendientes de Lot por medio de una unión incestuosa con su hija primogénita. Ahí está en Génesis capítulo 19, versículo 30 y 38. Y eran los enemigos de los israelitas, por la manera en que lo trataron durante su peregrinaje en el desierto de Egipto a Canaán. Ahí eso está también registrado en Números, capítulo 22. El nombre Elimelec significa mi Dios es rey, pero el Señor no era rey en la vida de Elimelec. Y yo a esta altura te pregunto si Dios es tu rey, si Dios es mi rey. En la vida de Elimelec no lo era, porque él dejó completamente a Dios fuera de sus decisiones. Tomó la decisión de marchar a Moab en contra de la voluntad de Dios. Y esto le llevó a otra mala decisión cuando sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Ahora, el cuarto aspecto que quiero abarcar en esto, Elimelec y su familia huyeron de Judá para escapar de la muerte. Pero los tres hombres se encontraron con la muerte de todas formas. La familia había planeado residir temporalmente en aquel lugar, que era Moab, pero se quedaron 10 años, dice el versículo 4. Al final de aquella década de desobediencia, lo único que quedaba eran 3 viudas y 3 tumbas hebreas en tierras paganas. Todo lo demás había desaparecido. Esas son las tristes consecuencias de la incredulidad, hermanos. No podemos huir de nuestros problemas, no podemos evitar llevar con nosotros la causa básica de la mayoría de nuestros problemas, que son un corazón incrédulo y desobediente. Ahora, cada vez que desobedecemos a Dios y nos apartamos de su voluntad, debemos confesar nuestros pecados y regresar al lugar de bendición. Abraham tuvo que dejar Egipto y regresar al altar que había abandonado ahí en Génesis capítulo 13. Jacob hizo lo mismo, tuvo que volver a Betel. Mira, yo no sé de qué lado, de dónde te tenés que volver vos, pero creo que este es el momento para considerar que si estás tomando decisiones que te fueron alejando de la voluntad de Dios, es tiempo de volver. Y como decía antes, Elimelec vivió por fe y no por vista. Ahora, la decisión de Noemí fue correcta porque dice que escuchó que había pan en un lugar y se fue, pero su motivación no lo era. Ella estaba todavía interesada primeramente en la comida y no en la comunión con Dios. No vemos a Noemí confesar su pecado. No vemos a Noemí orando a Dios. No vemos a Noemí pidiéndole perdón. Estaba regresando a su tierra, pero no a su Dios. Qué triste, ¿no? Tal vez Noemí no quería llevar a Orfa y a Ruth a Belén porque era la prueba viviente de que ella y su marido habían permitido a sus hijos que se casaran con mujeres que no eran de Israel. Y en otras palabras, ¿qué estaba tratando de hacer Noemí? Estaba tratando de encubrir su desobediencia. Y muchas veces lo que nosotros hacemos, hermanos. Si ella regresaba sola a Belén, estaba todo bien. Nadie se iba a enterar de su desobediencia. Pero cuando tratamos de encubrir nuestros pecados, es una prueba que no los hemos enfrentado con honradez, ni los hemos examinado a la luz de la palabra de Dios. Qué triste es esto, ¿no? ¿Cómo está tu examen de corazón? ¿Cuánto hace que no rendís examen a Dios? Y es algo que tenemos que hacer todos los días. ¿Cuesta? Sí, más vale.
que bueno, el verdadero arrepentimiento conlleva un quebrantamiento interior y confesión. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Noemí estaba tratando de encubrir sus verdaderas intenciones. Porque fíjense, en el versículo 8 dice, andad y volveos. En el versículo 11 dice, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Y en el versículo 12 dice, volveos, hijas mías, porque yo ya soy vieja. Noemí estaba tratando de encubrir sus verdaderas intenciones, como decía antes. Y qué triste es cuando tratamos de encubrir nuestro pecado. Y lo más triste es que muchas veces nos enojamos con Dios porque Noemí estaba tan resuelta, Noemí estaba tan resuelta en todo esto que en el versículo 20 dice, no me llamen Noemí, sino llámeme Mara, porque grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí? Y el Todopoderoso me ha afligido. Fíjense qué diferencia hay en estos nombres. Noemí quiere decir placentera y Mara quiere decir amarga. Hermanos, cuando nosotros resolvemos los problemas a nuestro modo, acarreamos amargura al corazón. Cuando nos desenfocamos de Dios y vivimos por vista y no por fe, no sabemos el efecto que va a causar y las consecuencias que van a traer a nuestra vida y a nuestra familia las decisiones que tomamos. Más adelante la historia cambia, Noemí cambia el corazón. Ruth toma un papel preponderante en esta historia, pero lo que quiero decirte sencillamente es esto. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás enfrentando los problemas? ¿Cómo estás decidiendo? ¿Cómo estás resolviendo las circunstancias o las dificultades que te tocan enfrentar? Yo te animo en esta hora a pensar, no como pensó Elimelech, que lo mejor era irse a otro lado o buscar una solución alternativa o algo urgente. A veces lo urgente no es lo importante. Lo importante es estar parado en la voluntad de Dios. Lo importante es creerle a Dios. Lo importante es confiar en Él y en sus promesas. Lo importante es despojarnos de toda incredulidad y vivir por fe. Y yo creo que en este proceso Noemí descubrió quién era Dios. Y tal vez en ese proceso que estás pasando vos y yo en medio de la prueba, puedas descubrir a Dios en otra faceta tal vez, que nunca te diste el lujo de descubrirla, porque tus ojos no estaban puestos en Él, sino en tus circunstancias. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento y disfrutamos de tu amor y de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a tomar buenas decisiones. Ayúdanos a depender de ti, a estar en la sala de espera de tu voluntad, Señor, y a la hora de que nuestro corazón esté inquieto, la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestros corazones y nos dirija, Señor, por la senda que tú tienes trazada para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano.